7 señales reveladas de un empático oscuro, la personalidad más peligrosa y su impacto divino en un pequeño pueblo mexicano, perdido entre las majestuosas montañas, la fe se desbordaba como el agua de un manantial. Javier, con su espíritu radiante y voz sonando como un canto celestial, era el guardián de esta luz. Cada luna llena, sus oraciones espontáneas resonaban en el corazón de todos, pidiendo paz y prosperidad. Pero una sombra oscura se cernía sobre este lugar. Un empático oscuro, disfrazado de bondad, comenzó a sembrar discordias entre los vecinos. Las familias, antes unidas en la fe, comenzaron a mirar con desconfianza y resentimiento. Era el principio del caos, las noches se volvían pesadas, y Javier sentía como su corazón, antes lleno de alegría, se convertía en un nudo de sufrimiento. En los susurros de las brisas, escuchaba las quejas y las desconfianzas que retumbaban como ecos agonizantes. La Virgen de Guadalupe, que siempre fue su faro, parecía llamarlo hacia su capilla, donde las velas ardían como estrellas en la penumbra. Allí, con las lágrimas brotando de sus ojos, Javier elevó una oración sincera, invocando el poder divino que siempre había estado a su lado. Oh, Madre Santa, intercede por nosotros y despeja esta oscuridad que inunda nuestros corazones. Mientras oraba, una luminosidad inexplicablemente intensa envolvió la imagen de la Virgen. Las llamas de las velas danzaban libres, y una brisa suave acariciaba su rostro como un abrazo divino. En ese instante, Javier sintió que no estaba solo, la comunidad estaba con él, aunque dividida por las sombras. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Bajo la luz de la luna llena, decidió actuar. Convocó a la comunidad a la plaza, donde se volvió a encender la fe que pareciera haberse apagado. Con el corazón ardiendo de esperanza, Javier oró en voz alta. Al instante, las nubes sombrías que velaban el cielo comenzaron a disiparse. Los murmullos de desconfianza se transformaron en exclamaciones de asombro cuando los milagros comenzaron a florecer. Enfermos que antes llevaban años en sufrimiento total, empezaron a sanar ante la mirada maravillada de los presentes. Familias que habían encontrado el rencor entre ellas, se abrazaron en lágrimas de reconciliación. La luz divina brillaba intensamente, iluminando los corazones y llenándolos de paz. Pero, en medio de la celebración, un escalofrío recorrió la columna de Javier. La figura del empático oscuro apareció desde la penumbra, su mirada fría penetrando en el alma de todos. Sabía que su tiempo se había agotado, pero su amenaza era clara: esto no ha terminado, Javier. El pueblo, aunque uniendo sus corazones en fe, sentía que la sombra nunca había estado tan cerca. ¿Podrían permanecer firmes en su fe ante la advertencia del oscuro ser que deseaba destruirlos? La lucha espiritual apenas comenzaba, y Javier sabía que necesitaría toda su devoción y el apoyo de su comunidad para enfrentar el adversario más astuto que jamás había conocido. La noche se llenaba de promesas y temores, dejando a todos con la pregunta: ¿qué camino tomarían la fe y el amor ante la oscuridad? Con la amenaza del empático oscuro resonando en sus corazones, el pueblo se reunió al amanecer. La luz del sol carecía de brillo, como si también sintiera el peso de la oscuridad que los perseguía. Javier decidió que no podían dejar que el miedo les robara la fe. Alzó su mirada a los rostros de sus hermanos y hermanas, esperando que sus ojos se encontraran con un resplandor de determinación. «Hermanos», exclamó, su voz vibrante como un tambor de alabanza. «Hoy es un nuevo día. No podemos permitir que la oscuridad nos separe. La Virgen de Guadalupe ha estado con nosotros. Y aunque el enemigo esté cerca, nuestra fe es más fuerte. Mantengámonos unidos, como una familia». Las palabras de Javier resonaron, y entre murmullos de afirmación, comenzaron a unirse en círculo, delicadamente entrelazando sus manos. Mientras lo hacían, Javier sintió una oleada de energía positiva recorrer el grupo.
Era como si una chispa divina se encendiera entre ellos, fortaleciendo su espíritu colectivo. Con su corazón repleto de esperanza, empezó a orar, pidiendo claridad y fuerza para enfrentar la adversidad. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un clamor hacia el cielo. La brisa, que antes era pesada, ahora se tornó fresca y vivificante, llenando el ambiente de un aroma a flores de azahar. Era un regalo celestial en medio de la tormenta. Los niños del pueblo, con sus ojos brillantes y llenos de confianza, comenzaron a cantar una melodía tradicional que evocaba la presencia de la fuerza divina. La música era un bálsamo que calmaba las almas, alzando los corazones mientras resonaban las notas dulces de fe y esperanza. Las voces se entrelazaban, creando un manto de luz que parecía abrazar a todos. Juntos, el pueblo lanzó un grito de victoria al cielo, una proclamación que rompía las cadenas de la desconfianza y el odio que el empático oscuro había sembrado, pero en ese momento de alabanza, Javier sintió de nuevo la mirada fría del empático oscuro, acechando en las sombras. Era un presagio, un recordatorio que la batalla no había hecho más que comenzar. No temas, resonó en su corazón una voz suave, suavemente recordando que no estaba solo. La fe era su armadura, y el amor unida a su comunidad eran su espada. La preocupación de Javier no se podía disipar, pero comprendía que el poder del amor y la unidad eran sus mejores cartas en este juego. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, se preguntó, ¿cómo podría confrontar esa sombra que ya había sembrado la discordia? El pueblo, en el fervor de la oración y el canto, comenzó a vislumbrar la realidad. La luz de la Virgen brillaba intensamente en sus corazones, pero también sabían que su enemigo había empezado a moverse bajo la superficie. ¿Qué estrategias usaría el empático oscuro ahora que se habían unido? Las horas pasaron entre cantos y oraciones, y Javier decidió que era tiempo de indagar en la historia de su pueblo. En la biblioteca antigua, había un libro que, según los ancianos, contenía relatos sobre el enfrentamiento de la luz contra la oscuridad. Quizás ahí encontraría las respuestas que necesitaba para su comunidad, para ellos, para todos. Mientras Javier se dirigía hacia la biblioteca, había una convicción creciente en su pecho, una sensación de que las respuestas estaban profundamente ligadas a su historia. Pero en medio de su camino, una sombra apareció frente a él que era. La prueba de su fe estaba a punto de comenzar en formas que nunca había imaginado. El viento soplaba con una intensidad inusitada, como si la misma naturaleza estuviera en sintonía con el peligro que acechaba. Javier se detuvo en seco, sus pies se enraizaron en el suelo al ver la sombra tomar forma. No era solo un eco de la oscuridad, era la encarnación de todos sus miedos. La figura se recortaba contra la luz tenue, y aunque su corazón latía con fuerza, sabía que retroceder no era una opción. «Soy yo quien trae el desasosiego», dijo la sombra, su voz resonando como un eco siniestro. «Tu comunidad está chasqueada por la discordia. Y tú, Javier, eres el primero en caer si no eliges el camino correcto», sintió el frío recorriendo su espalda. Pero en ese momento, recordó las palabras de aliento que había compartido con su pueblo. La luz de la Virgen de Guadalupe parpadeaba en su mente, y la esperanza surgió como un resplandor en la penumbra. «No puedo permitir que mis hermanos sucumban al miedo», murmuró, tratando de reafirmar su propia fortaleza. El empático oscuro se deslizó más cerca, como una serpiente. «Tus oraciones son inútiles. Tu fe es débil. La verdad se revela en las dudas. Tu comunidad necesita saber que no hay salvación, solo oscuridad eterna». Pero Javier, en su corazón, sabía que la oscuridad era solo una sombra y que la luz siempre podía dispersarla. Una visión de su pueblo le llenó el alma, la risa de los niños, las manos entrelazadas en unidad, los rostros llenos de esperanza cantando sin miedo. «Eso no es cierto», gritó con determinación. «Mi comunidad ha experimentado el amor y la fe. No se rendirán ante ti. La luz prevalecerá». A medida que hablaba, sintió el calor de sus palabras elevándose en el ambiente. La sombra pareció tambalearse un instante, como si se viera forzada a revolearse en medio de ese poder espiritual. Javier se dio cuenta de que su voluntad colectiva era un arma poderosa. La unidad de su pueblo resonaba en su voz, y no lo haría solo. Retrocediendo un paso, la figura oscura comenzó a disolverse en la bruma. «Pero no será tan fácil. Recuerda, la sombra siempre acecha», advirtió,
Antes de desaparecer por completo, dejando solo un eco de tristeza en el aire, Javier respiró profundamente. La batalla había comenzado, pero ahora sabía que estaba en pie de guerra no solo contra una sombra, sino contra un juramento de amor y comunidad. Se apresuró hacia la biblioteca, donde su búsqueda de respuestas lo esperaba. Al abrir la puerta, un fresco aroma a historia lo envolvió. Aquella era la cuna de su sabiduría. Mientras hojeaba las páginas amarillentas de los antiguos textos, un pensamiento cruzó su mente. ¿Qué si cada historia contenía una lección que podía ser aplicada hoy? Mientras pasaba las páginas, se encontró con relatos de antiguos guerreros y sus batallas contra lo oscuro, historias de fe que desafiaron todas las probabilidades. Nombres de héroes, milagros y claridad divina que habían guiado a su pueblo en tiempos de crisis. De repente, una imagen se detuvo ante sus ojos, una figura conocida, un anciano del pueblo que había enfrentado un enemigo similar años atrás. A veces, tener fe significa recordar la historia de aquellos que nos precedieron. Quizás sus experiencias puedan guiarnos a nosotros en este tiempo, pensó. Las sombras podían acechar, pero la luz de la historia brilla siempre al final del camino. Ya no estaba solo. Javier entendió que necesitaría a todos para enfrentar lo que vendría, y ahora tenía una misión. Regresó al pueblo con un renovado sentido de propósito. Mientras la noche caía, reunió a la comunidad, listo para compartir lo que había aprendido. Pero a medida que empezaba a hablar, la atmósfera cambió. La sombra del empático oscuro rondaba de nuevo. ¿A quién más había afectado su influencia? Estaba ya sembrando dudas en los corazones del pueblo. La noche estaba llena de misterios y expectación. Javier miró a su alrededor, su corazón palpitante resonaba en cada mirada que regresaba. Las sombras parecían filtrarse en cada rincón, susurrando dudas donde antes había luz. Pero él sabía que no podía dejar que el miedo nublara el camino. Hermanos y hermanas. Comenzó a hablar con voz firme, pero envolvente. Hoy enfrentamos un desafío. No es solo una sombra que acecha, sino una realidad que nos obliga a ser fuertes, a unirnos como nunca antes. Las palabras fluyeron de su corazón como un río, llenas de esperanza. Algunas miradas se mantuvieron serias, otras buscaban aliento, pero las dudas estaban ahí, flotando en el aire. Javier sintió un nudo en su estómago. ¿Cómo puedo convencerlos? ¿Y si la sombra ya ha hecho su trabajo? Se preguntó. Recuerdo historias de nuestros abuelos, continuó, desenterrando memorias antiguas que resonaban en los corazones de quienes lo escuchaban. Ellos enfrentaron tormentas aún peores. La fe de nuestra comunidad es nuestra mayor fortaleza. No hay sombra que pueda vencer la luz que llevamos dentro. Al alzar la voz, algo cambió en el ambiente. Los niños, que aún jugaban en el patio, dejaron de reír y empezaron a acercarse. La curiosidad y el deseo de unión en sus ojos eran el aliciente que Javier necesitaba. Cada una de esas caritas era una chispa de fe. Hoy no estamos solos. Cada uno de ustedes es parte de esta comunidad. Juntos somos un faro, y la luz de nuestras creencias puede disipar cualquier sombra, exclamó. Mientras hablaba, un resplandor de esperanza comenzó a llenar sus corazones. Algunos empezaron a murmurar entre ellos, un eco de lo que él decía. ¿Quién está en la lucha por el amor y la unidad?, preguntó Javier, extendiendo los brazos hacia la multitud. Un par de voces se alzaron, luego más, y pronto fue una ola de afirmaciones que resonaba como un himno de lucha y hermandad. Estamos contigo, gritaron, y esa afirmación resonó en la noche. Fue como si las estrellas en el cielo estrellado también respondieran, iluminando la oscuridad con su luz celestial. Sin embargo, Javier sabía que la sombra no se había ido. Al mirar al horizonte, una sensación de inquietud lo invadió. La batalla aún continuaba, y el peligro acechaba desde la penumbra. Como una nube amenazante, aquella sombra se cernía sobre sus corazones, buscando la forma de infiltrarse. Amigos, dijo Javier, debemos estar atentos. El empático oscuro puede estar aquí, en medio de nosotros. Susurros de miedo, división son sus armas. Si alguna vez sienten que la duda comienza a invadir sus corazones, recuerden lo que somos, un pueblo unido y fuerte. Las palabras provocaron un murmullo de asentimiento en la multitud.
Las manos comenzaron a entrelazarse, creando un cordón de fuerza y conexión. El miedo, aunque presente, empezaba a desvanecerse ante la poderosa presencia de la comunidad. Hoy no solo nos unimos aquí. Nos comprometemos a luchar juntos, a enfrentar cualquier sombra que intente desvirtuar nuestra fe, concluyó Javier. Su voz retumbó en el aire, tocando lo íntimo de cada corazón presente, pero justo cuando la comunidad parecía haber alcanzado una nueva luz, el viento cambió nuevamente. Un estremecimiento recorrió los cuerpos, y la sombra, aunque invisiblemente, se reía en la distancia. Javier sintió un escalofrío que le erizó la piel, recordándole que la batalla estaba lejos de terminar. Recuerden, la fe no es la ausencia de dudas, sino la certeza de que juntos podemos enfrentarlas, pensó, mientras la idea de confrontar al empático oscuro comenzaba a tomar forma en su mente. De repente, un ruido extraño interrumpió sus pensamientos. Un susurro helado flotó entre las sombras. No crean que esto ha terminado, esta batalla apenas comienza. Javier comprendió que enfrentarían nuevos desafíos, nuevos enemigos que se disfrazarían entre ellos. Y en ese momento, supo que cada paso que dieran sería crucial. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en el aire: ¿cómo podrían proteger su comunidad de la influencia oscura que empezaba a anidar entre ellos? Las señales. ¿Estaban ahí? ¿Podrían verlas a tiempo? La oscuridad no descansa, y Javier sabía que debían prepararse para lo que estaba por venir. Javier sintió que el aire se volvía denso. Aquella sensación de amenaza le daba vueltas en la mente. Se preguntó, ¿quién más sentía la infiltración, el temor que se convertía en incertidumbre? Podía ver a su alrededor rostros conocidos, personas que había visto crecer, que habían compartido risas y lágrimas. Pero en sus ojos, ahora había una sombra, un atisbo de preocupación que Javier sabía debía abordar. Hoy debemos estar alertas, dijo, tomando aire como quien respira en lo profundo de su ser. La oscuridad tiene maneras sutiles de adentrarse en nuestros corazones. Y a veces, se disfraza de algo que amamos, incluso de nuestros propios pensamientos. Debemos ser amigos de la luz y guardianes de nuestra comunidad. Un murmullo resonó por el grupo. La fe comenzaba a tomar cuerpo en sus palabras. Javier vio cómo la tensión se comenzaba a liberar, aunque todavía había un resto de temor flotando en el ambiente. Recuerdo a mi abuela, continuó, una mujer de fe inquebrantable. Siempre decía que la luz y la oscuridad coexisten, pero lo que decidimos alimentar en nuestro interior determina el rumbo de nuestra vida. ¿Qué vamos a elegir hoy? Los familiares comenzaron a compartir historias, anécdotas que resonaban con esperanza y fe. Javier no podía evitar sonreír. Era como si juntos estuvieran creando una red, una defensa espiritual que encarnaba cada palabra que compartían. Así que, hermanos, traigamos a la luz lo que nos preocupa, lo que podría estar minando nuestra confianza. La oscuridad se alimenta del silencio, instó Javier, su voz resonando con una firmeza que llenaba cada rincón del espacio. Podemos orar, podemos compartir, incluso cuestionar. Pero lo más importante, no debemos callar. Las manos se alzaban, algunos comenzaron a compartir temores latentes que parecía que llevaban años guardando. Conflictos familiares, trabajos inestables, enfermedades que acechaban. Pero cada vez que una preocupación era verbalizada, un nuevo brillo de esperanza iluminaba la cara del hablante. Hablar en comunidad era un acto de resistencia. Javier sintió en lo profundo de su ser que algo estaba cambiando. Esa energía que generaban no era solo una conversación, era un acto de fe, un ritual de sanación. Las lágrimas comenzaban a brotar en algunos rostros, pero había sonrisas incluso entre la tristeza. Había una fuerza en la vulnerabilidad que no había anticipado. Ahora, cerremos nuestros ojos, sugirió Javier, y pongamos en las manos de Dios lo que pesa en nuestros corazones. La mayoría hizo lo que pidió. La atmósfera se cargó de una solemnidad profunda. Una paz extraordinaria empezó a envolver la congregación, como una manta de amor que los unía estrechamente. Mientras la comunidad oraba, el viento susurró de nuevo, pero esta vez no fue un murmullo helado. Era un susurro cálido, casi melódico, que se entrelazó con sus plegarias. La luz prevalecerá, no están solos, se oyó, como si el universo respondiera a su llamado. Javier abrió los ojos, sintiéndose renovado, presente.
La sombra, aunque seguía ahí, parecía más distante, menos amenazante. Pero en su corazón había una nueva preocupación. Esa conexión conseguida era solo el primer paso, y el empático oscuro no iba a rendirse tan fácilmente. Debemos estar listos, amigos. La batalla no solo se lleva a cabo en el corazón, sino en nuestra comunidad. Esta experiencia solo es un avance. Lo que viene requiere que estemos más unidos que nunca, afirmó Javier, sintiendo la determinación fortalecerse entre ellos. Un silencio pesado cayó en el grupo, y en ese instante, una sensación de responsabilidad colectiva se apoderó de Javier. ¿Sabrán reconocer las señales de la oscuridad cuando se presenten? ¿Estamos preparados para las pruebas que vendrán? Las preguntas flotaban, pero el camino se veía claro. El desafío no era solo contra un enemigo invisible, sino una oportunidad para reforzar su fe en unidad. Las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, como un recordatorio de que incluso en la noche más oscura, siempre habrá luz. Pero sabía que el viaje apenas comenzaba. ¿Qué harían cuando las sombras volvieran a acechar? La siguiente etapa de su batalla estaba por comenzar, y la pregunta en sus corazones resurgía: ¿estábamos listos para ver y actuar ante lo que vendría? Javier observó a su alrededor. La atmósfera había cambiado, y aunque la tensión se había aliviado un poco, aún había un aire de inquietud que se podía sentir. La luz de las velas crepitaba suavemente, como recordando a cada uno de ellos que había esperanza, incluso en medio de la incertidumbre. Hoy estamos aquí para reconocer lo que está pasando, continuó Javier, su voz resonando con un propósito renovado. La oscuridad se mueve con astucia. Puede aparecer como un amigo, un susurro que te invita a dudar. Debemos ser sencillos y sinceros en nuestra lucha. Les traigo 7 señales que nos pueden ayudar a identificar a ese empático oscuro que acecha en nuestras vidas. La respiración del grupo se hizo más profunda. Todos sabían que lo que estaba compartiendo era importante. Javier se tomaba en serio su rol en ese instante, como un pastor guiando a su rebaño. Primera señal, la manipulación emocional, dijo, marcando su declaración con un gesto firme. Alguien que busca 498 hacerse sentir más importante que los demás. Nos hace creer que somos nosotros los problemáticos. No caigamos en esa trampa. Un murmullo de acuerdo provenía de su alrededor. Las cabezas se movían afirmativamente, recordando experiencias pasadas. Segunda señal, el aislamiento, continuó. Esta persona puede separarte de aquellos que te aman. En la vulnerabilidad, ahí es donde comienzan a operar. No permitas que te alejen de tu comunidad. Su mirada se detuvo en algunos rostros que tenían historias similares. Javier sabía que esto resonaba en ellos. Tercera señal, el cuestionamiento constante de tu fe, siguió. Te hacen dudar de tus creencias, de lo que has vivido. Tienes que recordar quién eres, cuáles son las verdades que te han redimido. Nadie debe quitarte eso. Sentía el ardor de la verdad en sus palabras. Se dio cuenta de que cada afirmación liberaba un peso de sus oyentes, como si cada señal anunciada desnudara una cadena que llevaban puesta. Cuarta señal, el juego de la culpa, dijo mientras sus ojos brillaban con una luz ferviente. Te hacen sentir que tus decisiones son erráticas, que todo lo que haces está mal. Rebélate contra eso, mis hermanos. La culpa no viene de Dios, viene de la oscuridad que intenta manejarnos. La respuesta fue inmediata, un diálogo de asombro y reconocimiento. Algunos murmullos emergieron con palabras de apoyo y afirmación. Quinta señal, la negatividad persistente, prosiguió Javier con pasión. Un empático oscuro siempre tendrá algo negativo que decir. Si bien hay momentos difíciles, hay que centrarse en la luz que brota en todo lo que vivimos. Debemos refrenar esas voces pesimistas. El ambiente parecía cobrar vida, casi como si un viento fuerte llevase las palabras a los corazones de cada persona presente. Y finalmente, la última señal, pero no menos importante, la falta de responsabilidad, concluyó Javier, levantando una mano. Este tipo de personas jamás reconoce sus errores. Busca siempre otros a quienes culpar. No caigamos en esa misma trampa de no asumir nuestras acciones y decisiones. Las lágrimas comenzaron a brotar en algunos y, por consiguiente, sonrisas también se dibujaron.
Se sentía la conexión tangible, cada compartición era una luz que se encendía en medio de la penumbra. Hoy, mientras recordamos estas señales, tenemos que hacer el compromiso de ser luz entre nosotros. Que cada vez que identifiquemos la oscuridad, actuemos juntos. ¿Están conmigo?, preguntó Javier, sus ojos brillando con un fervor contagioso. Sí, respondió el grupo casi al unísono, levantando las manos en señal de unidad y determinación. A medida que el murmullo de sus voces llenaba el espacio, Javier sintió un levantamiento en su corazón. Era como si una ola de amor y fe se extendiera por la serpenteante red de almas. Pero justo cuando la alegría parecía tomar el mando, un viento más fuerte rompió su momento. El aire se tornó frío y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Una sombra en el umbral se dibujaba. ¿Era acaso el símbolo del desafío que se avecinaba? La lucha parecía acercarse a ellos. Donde hay luz, vendrá la prueba, susurró Javier. Y en ese instante, comprendió que su viaje estaba lejos de haber terminado. Podían haber identificado las señales, pero la batalla realmente comenzaba. ¿Qué otras sombras tratarían de acechar su comunidad? El viento gélido que entró por la puerta no solo acarició las pieles de los presentes, sino que también susurró temores escondidos. Javier, al sentirse invadido por esa sensación escalofriante, fijó su mirada en la figura que se mantenía en el umbral. La sombra parecía un eco de peligro, como si la osadía de sus anteriores palabras estuviera a punto de ser puesta a prueba. ¿Quién está ahí?, preguntó con una firmeza que sorprendentemente proyectó seguridad. Cada palabra caía como un mantra en el aire, sosteniendo a la comunidad unida en esos momentos inciertos. La figura hizo un leve movimiento. Una silueta borrosa avanzó, revelando a una mujer de ojos profundos, que irradiaban un aire de tormenta y tristeza a la vez. «Vengo a advertirles», dijo su voz temblorosa, como el eco de un pasado olvidado. El poder de la oscuridad no solo se manifiesta en la confusión, también se alza como la densa niebla que se cuela en las rendijas del corazón. Javier sintió como la brisa se llevaba la calma momentánea, dejando lugar a un pesado silencio que envolvía a cada uno de ellos en un abrazo sombrío. Las voces que antes estaban llenas de unidad ahora hacían pequeñas pausas, como si la mujer fuera un oráculo que traía más preguntas que respuestas. ¿Qué sabes de nosotros?, preguntó Susana, una voz familiar entre la multitud. Tú, ¿quién eres para mostrarnos caminos de sombra? Soy una mensajera de lo que aún no han enfrentado, respondió ella, proyectando una vulnerabilidad innegable. La oscuridad se alimenta de la negación. Si no la confrontan del todo, si la ignoran, la sombra crecerá, asumiendo formas que nunca imaginaron. El grupo empezó a murmurar, el temor estaba dibujado en sus miradas, pero había una sensación de urgencia en el aire. Javier respiró hondo, sintiendo la responsabilidad de dirigir. Esta comunidad ha decidido ser luz, pero la luz no siempre brilla sin desafíos. Estas palabras son un llamado, un aviso. ¿Podéis sentir que hay un propósito aún en esta advertencia? La mujer asintió con la cabeza, su figura temblaba. Así es un momento crucial. La oscuridad, cuando se desafía, puede transformarse en una oportunidad para una fe aún más grande. Las palabras, combinadas con la inquietud que había desatado su llegada, comenzaron a resonar en el corazón de cada persona allí presente. Estaban entrelazados con un sentido renovado de propósito. Javier pudo ver sus ojos brillar, incluso si el miedo todavía acechaba en los rincones de sus almas. La mujer giró la mirada hacia la ventana, donde la lluvia comenzó a caer con fuerza, y dijo, «El agua es símbolo de renovación. A veces, debemos aceptar el desierto antes de la lluvia. La batalla es inevitable, pero recordad, la luz siempre expulsa la oscuridad». Una sensación de colectividad se formó, un abrazo espiritual que llenaba el espacio. Javier, con una voz llena de fe, dijo, «Si lo que esta amiga nos dice es cierto, entonces estamos más que preparados. Cada debilidad es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Nos unimos y enfrentamos el desafío que viene». Las manos se levantaron, la comunidad se aferró unos a otros, sintiendo la conexión mágica que les envolvía. «Sí, estamos juntos en esto», respondieron todos. La luz de las velas brilló más intensamente, casi como si la fe misma estuviera tomando forma.
pero antes de que pudieran asentir su resolución, un trueno resonó en la lejanía, como un aviso del cielo. La sombra en el umbral retrocedió un poco, y nuevamente, algo en el aire cambió, cargando la atmósfera con una urgencia palpable. Recuerden, la luz y la oscuridad coexisten, pero la batalla por el alma comienza en el interior, finalizó la mujer, antes de desvanecerse como un susurro en la tormenta. Los corazones de Javier y su comunidad latían con fuerza. ¿Qué pruebas les esperaban? ¿Y cómo podrían brillar la luz en la oscuridad que parecía acercarse a pasos firmes? La pregunta quedaba suspendida en el aire, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a lavar el suelo. ¿Serían capaces de enfrentar las sombras que acechaban, o se dejarían consumir por el miedo? Esa duda envolvía a Javier mientras se preparaban para enfrentarse a la tempestad, a lo que traería el amanecer. La lluvia caía sin piedad sobre el suelo, creando un manto sonoro que resonaba en los corazones de aquellos que estaban reunidos. Javier miraba a su alrededor, sintiendo que la atmósfera se cargaba con una mezcla de temor y esperanza. La comunidad había respondido a la llamada. Ellos eran luz, pero esa luz debía enfrentarse a la penumbra que se cernía sobre sus vidas. Un murmullo de oración comenzó a circular entre ellos. Susana, con su voz vibrante y firme, lideró a todos en una invocación. Que nuestras almas sean un faro en la tormenta, que no nos dejemos llevar por las dudas, que el amor y la fe nos acompañen en esta travesía. Cada uno tomó ese clamor como propio, elevando sus voces al unísono en un canto simple pero profundo. La figura de la mujer que había advertido sobre la oscuridad aún habitaba en la mente de Javier. ¿Quién era ella? ¿Qué quería decir con la batalla por el alma? La noche avanzaba, y con ella, el eco de las advertencias resuena aún más fuerte. El grupo sentía que las sombras no solo acechaban fuera, sino que comenzaban a surgir en sus propios corazones, resentimientos, inseguridades, temores ancestrales que habían creído sanados. Vamos, hermanos, no podemos permitir que esto nos divida, exclamó Javier, su voz cortó el aire pesado. Si compartimos nuestras cargas, la luz se hará más brillante. Enfrentemos estos demonios juntos. Quienes están dispuestos a compartir sus batallas, poco a poco, rostros comenzaron a iluminarse por la revelación. Pedro, un anciano que había estado en la comunidad durante décadas, se levantó. Yo he luchado contra la ira, confesó, su voz temblaba. Perdí a un hijo en un accidente. Pasé años culpando al mundo, a Dios me robaron la paz. Javier sintió un nudo en el estómago, sabía que esa lucha no era solo de Pedro. Eran batallas que resonaban en muchos corazones presentes. ¿Y qué hay de su paz hoy, Pedro?, preguntó suavemente, intentando conectar a todos en esa vulnerabilidad. Hoy, busco la comprensión. La oscuridad me ha enseñado que en la vida hay pérdidas, pero también hay luz en los recuerdos. Quiero liberarme de la ira, respondió, lágrimas en sus ojos. La comunidad lo rodeó, orando con fervor, cada uno sintiendo un pedazo de su carga. Una energía especial empezó a fluir. La oscuridad había tratado de dividirlos, pero el compartir sus luchas, aquellas vulnerabilidades, solo los unió, creando un tejido de amor y fe más resistente. Esa sinfonía de emociones resonó en el aire, mientras una nueva luz parecía surgir entre ellos. Algunos se tomaron de las manos, creando un círculo de calor y apoyo. Todos tenemos cicatrices, dijo Javier, mientras el viento aullaba del exterior. Pero no son marcas de debilidad, sino de fuerza. En la unión está nuestra esperanza, en la esperanza está nuestra victoria. Su voz se alzaba, resonando más fuerte que el trueno que retumbaba en la distancia. Finalmente, un silencio reverente se hizo presente, como si el mismo cielo se detuviera en espera. Javier respiró profundo y se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era la oscuridad externa, sino las batallas no libradas dentro de sí mismos. El primer paso está en reconocer nuestras sombras y transformarlas, pensó, esperanzado. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era un canto de provisión y renovación. Javier miró hacia el cielo, sintiendo cómo la paz comenzaba a llenar el aire. La tormenta tenía su propósito. En ese instante, comprendió que la batalla apenas comenzaba, y un nuevo amanecer estaba por llegar. Prepárense, hermanos, dijo, cada paso que damos hacia la luz prepara el camino para el siguiente y las sombras no tendrán poder cuando la comunidad brilla con amor.
Pero justo cuando el espíritu de unión alcanzaba su apogeo, una sombra extraña volvió a aparecer a través de la ventana. Era una figura familiar, y el corazón de Javier se aceleró con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué mensaje traía esta vez? La atmósfera rebosaba de expectativa. ¿Sería esto el preludio de una revelación aún mayor? La figura se acercó lentamente, iluminada por los destellos de relámpagos que atravesaban el cielo, revelando su rostro en momentos furtivos. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era Clara, la mujer que había advertido sobre la oscuridad. Sus ojos ardían con una luz intensa, pero también había una sombra que danzaba en su mirada, como si conociera secretos siniestros. La habitación contenía la respiración, todos sintieron la tensión del momento. Vine porque hay cosas que deben ser reveladas, dijo Clara con voz firme, como un eco de truenos. Las sombras se alimentan de los secretos que guardamos. Cuanto más ocultamos, más poder tienen sobre nosotros. La comunidad escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de temor y una curiosidad casi palpable. ¿Qué sabes de nuestra lucha?, preguntó Javier, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo puedes ayudar a nuestras almas a enfrentar estas sombras? La angustia asomaba en su voz, pero también la determinación de luchar. Clara deslizó una mano por su cabello, preocupada y sabia a la vez. He estado donde ustedes están. He sentido la ira, la tristeza, el dolor, he sido presa de la oscuridad. Pero también he aprendido que reconocer nuestras luchas es el primer paso hacia la libertad. Hay 7 señales que delatan a esos empáticos oscuros, y ustedes deben saberlo. A través de ellos, aprenderán a identificar lo que realmente deben sanar. A medida que ella hablaba, Javier sintió como la atmósfera empezaba a cambiar. Era como si una cortina delgada de neblina comenzara a levantarse, permitiendo que un rayo de luz penetrara en el corazón de cada persona presente. Clara avanzó hacia el centro del círculo, y la comunidad se acercó ligeramente, ansiosos por escuchar. Primera señal, la crítica constante. Las almas perdidas a menudo critican para controlar a quienes las rodean. Pero, ¿acaso no se nos enseñó a construir y no a destruir? Las palabras surgían de Clara con una facilidad profunda, como si conociera de antemano cada corazón que la escuchaba. Segunda señal, el desprecio. Estos empáticos oscuros desprecian todo lo que no comprenden, creando más distancias. Pero nosotros somos llamados a amar sin reservas. Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo. Cada frase de Clara parecía tocar un eco interno que resonaba con sus propias experiencias de vida. El aire se volvió tenso, y la lluvia seguía golpeando con fuerza en las ventanas, como si quisiera participar de aquel momento de revelación. Clara continuó, tercera señal, manipulación emocional. Estos seres buscan debilitar a los demás, manteniéndolos en un estado constante de incertidumbre. Pero hoy decimos, no más. El grupo estaba cautivado, la atención jamás se había sentido tan intensa. Cuarta señal, el aislamiento. El promover el distanciamiento de la comunidad debilita la unidad. Cuando estamos solos, somos presa más fácil para la oscuridad. Quinta señal, amenaza. La intimidación es la vestimenta de la oscuridad. Nos prohíbe brillar con nuestra verdadera luz, persiste en silenciar nuestros sueños. Javier sintió cómo la impotencia comenzaba a desvanecerse entre ellos. Clara, con la fuerza que parecía venir de algún lugar profundo, dio paso a la sexta y séptima señal. Sexta, la culpa. Un empático oscuro busca que otros se sientan responsables de sus propios fracasos, cargándolos con penas ajenas. Finalmente, séptima señal, la falta de compasión. El amor se ahoga en el egoísmo, y en esa falta de amor, encontramos el verdadero enemigo. La comunidad estalló en murmullos, reflexionando sobre las verdades que Clara había revelado. Cada uno se sentía expuesto, pero en esa exposición había esperanza. Sabían que reconocer estas señales era el primer paso hacia la sanación y el crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó una voz entre la multitud, un eco de desesperanza que flotaba en el aire. Javier miró a Clara, sintiendo que la próxima respuesta podría cambiarlo todo. Nos uniremos en oración, en amor y juntos, con valentía. Enfrentaremos las sombras que deambulan en nosotros y en nuestra comunidad.
pero antes de que Clara pudiera responder, un estruendo sacudió la habitación. La cifra en el reloj comenzó a parpadear y la tensión aumentó repentinamente. Todos miraron al exterior y la lluvia se intensificó. Era como si algo más grande se estuviera acercando, un desafío aún más fuerte. Prepárense, hermanos. La oración que levantemos hoy forjará un camino en nuestra comunidad, pero lo que vendrá a continuación será la verdadera prueba de nuestras almas. La batalla apenas comienza, exclamó Javier, mientras la luz de la comunidad comenzaba a brillar más intensamente. Justo cuando hicieron un círculo para orar, una sombra mayor apareció de nuevo entre ellos. ¿Cómo respondería la comunidad a esta nueva prueba? La expectación y el miedo llenaban el aire. ¿Un llamado divino, un desafío personal, o ambas cosas? Había un secreto aún por descubrir entre ellos. ¿Serían fuertes ante lo que vendría? La lluvia caía de manera intensa, como si el cielo mismo intentara purificar la tierra y las almas de los que se habían reunido en la pequeña iglesia del pueblo. Javier miró a su alrededor, observando a cada rostro, cada familiar y amigo que había decidido permanecer firme en la lucha. Firmeza, fe y amor eran la trinidad que los mantenía unidos a pesar de la tormenta oscura que amenazaba con desbordar sus corazones. Hermanos y hermanas, exclamó Javier, su voz resonando con fuerza. Hemos reconocido las señales de la oscuridad, y hoy debemos enfrentarlas con la luz que llevamos en nuestro interior. Hemos sido advertidos, y ahora es tiempo de actuar, de unir nuestras fuerzas y desterrar la sombra que acecha. A medida que hablaba, sintió el calor de la conexión espiritual en el aire. Sus palabras eran un eco de esperanza que se expandía en cada rincón de esa sala. La comunidad se miraba entre sí, y poco a poco, algo comenzaba a cambiar en el ambiente. Las miradas que antes reflejaban temor, ahora resplandecían con determinación. ¿Recuerdan a nuestra abuela Valentina? Preguntó Sofía, una mujer mayor con manos llenas de callos que había sido testigo de muchas luchas. Ella siempre decía que el amor es el fuego que puede derribar cualquier pared de piedra. Debemos encender ese fuego ahora. Sí, así es. Respondió Pedro, el anciano que había compartido su historia de ira. La oscuridad es poderosa, pero nunca tanto como nuestra fe. Juntos, podemos hacer que esta casa brille como un faro en la tormenta. La congregación empezó a unirse en un movimiento de unidad. Sus manos se entrelazaban, formando una cadena de amor y deseo de vencer a la oscuridad que había intentado dividirlos. El silencio reverente se transformó en un murmullo de oraciones. Las voces se entrelazaban, creando un himno celestial que resonaba en los corazones de todos. Dios nuestro, te pedimos que nos dé fuerza. Que cada lágrima sea un testimonio de nuestro amor y no un símbolo de nuestro miedo. Te pedimos que unifiques nuestros corazones, que cada palabra que decimos sea un canto al cielo, una súplica a la luz, oró Javier, sintiendo cómo la energía divina comenzaba a rodearlos. Cerraron los ojos en un acto de profunda confianza y fe, y con cada palabra, la atmósfera se tornaba más brillante, más pura. Las gotas de lluvia parecían danzar en el techo, como si el cielo mismo celebrara su unión. En aquel instante, Javier sintió un ardor en su pecho. Era la presencia del amor de Dios, una manifestación palpable de que no estaban solos. De pronto, la mujer que había llegado como mensajera, Clara, se encontraba de pie en un rincón, observando con lágrimas en los ojos. Hermanos, lo que han hecho hoy es algo poderoso. Al unir sus voces en oración, han desatado la luz en sus corazones y han comenzado a romper las cadenas que la oscuridad ha tratado de imponerles. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era un símbolo de tormenta, sino de renovación. Su sonido se convirtió en un cántico, como un recordatorio de que cada prueba lleva consigo la oportunidad de crecimiento. Las sombras comenzaron a disiparse, y Javier sintió que la fuerza del amor verdadero podía desafiar cualquier adversidad, iluminar el camino y desvanecer el miedo. Las manos unidas se alzaron, y juntos, comenzaron a cantar el himno que los unía, un canto de alabanza que ecoó en los cielos. Hoy, como comunidad solidaria, proclamamos que solo hay lugar para la luz. Las paredes temblaron con su fervor, resonando con el ecos de sus corazones.
Y mientras la noche oscura eventualmente se dispersaba ante la llegada de un nuevo día, la comunidad de ese pequeño pueblo mexicano se dio cuenta de que ya no eran solo individuos luchando en la oscuridad. Eran un faro de luz que, al estar unidos, podía brillar aún más intensamente. Así, la historia de Javier y su pueblo no concluyó en la desesperación, sino en una inquebrantable victoria contra la oscuridad que había acechado sus corazones. Habían aprendido a reconocer las señales, a alzarse contra la sombra, y a llevar el amor de Dios en su pecho. Hermanos y hermanas, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta luz llegue a más corazones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Vamos a difundir la luz.